Buenos días a todos. Gracias, Estefanía, por la presentación y al comité organizador. Gracias por esta amable invitación. Para mí es un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de evaluación de actividad en Takayasu. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Bueno, para empezar hablando un poco de las vasculitis, obviamente sabemos que esa es una vasculitis importante de grandes vasos que lleva a 3 escenarios importantes: a estenosis, a oclusión y a formación de aneurismas. Y tal vez medir actividad de la enfermedad en este tipo de patología en nuestra práctica clínica es un reto bastante difícil. El año pasado salió la actualización de los criterios de clasificación con respecto a Takayasu. Teníamos unos criterios muy viejitos de 1990 y esos criterios a los actuales del 2022, pues aparte de la edad, que son 60 años, da un valor fundamental a los métodos de imagen, sobre todo para detectar actividad de la enfermedad. Se clasifica el paciente con un score de 5 puntos con una especificidad del 99%. Pero una vez tenemos estos pacientes con Takayasu clasificados, ¿cómo medir ese volcán? ¿Cómo medir esa actividad clínica de la enfermedad? Y para empezar, quiero que hablemos un poco de los marcadores serológicos. ¿Será que los reactantes de fase aguda que tenemos en nuestra posibilidad podrían servir como marcador de actividad de la enfermedad? Y quiero que partamos de una premisa muy importante, y es que para poder hacer una evaluación clínica completa tenemos que tener una característica compuesta. Es decir, no solamente los hallazgos clínicos del paciente, sino los marcadores inflamatorios y los métodos de imagen. Entonces, hay muchísimos estudios con respecto a los reactantes de fase aguda, muy viejitos algunos de ellos. Se consideraba hace una década que la velocidad de segmentación globular era la herramienta más utilizada para evaluar actividad de la enfermedad. Se encontraba elevada, por lo menos en ese estudio de 178 pacientes, el 78% de ellos tenían BCG elevada, y una vez se iniciaba el tratamiento con glucocorticoides, los niveles de la velocidad de segmentación globular empezaban a descender. Por eso se consideraba en el inicio que pudiera ser un marcador importante de actividad. Pero tiene muchas desventajas los reactantes de fase aguda, y específicamente con la BCG. Algo aparte de afectarse por la edad y por el género, es que responde tardíamente al estímulo inflamatorio, y en Takayasu se necesita que tenga una muy buena respuesta. Tal vez PCR, la proteína C reactiva, sea un poco más rápida, pero no tan específica dentro de ese escenario clínico. Entonces, hay otros estudios con respecto a los reactantes de fase aguda en Takayasu. Y aquí empieza el meollo de la situación en cuanto a la actividad de la enfermedad. Se encontraba elevada la eritrosegmentación en pacientes activos, pero en pacientes que tenían enfermedad inactiva también los encontrábamos elevados, por lo menos en ese estudio del 2002, el 56% de ellos. Entonces empieza a plantearse la posibilidad de que la BCG no es un marcador muy confiable de actividad de la enfermedad, porque no ha demostrado ser lo suficientemente sensible ni específica para monitorizar este tipo de patología. Y otro escenario, por lo menos en el estudio del 2007, el 23% de los pacientes tenían BCGs elevadas, siendo pacientes normales en el estudio. Entonces ahí es donde entra uno a pensar si efectivamente, a diferencia de la arteritis de células gigantes, donde la BCG sí juega un papel fundamental, donde sí está incluida en los criterios, no fue incluida la eritrosegmentación en los criterios de 1990 en Takayasu, y obviamente pues no fueron incluidos en los actuales del 2022. Entonces la PCR, al igual que la BCG, no es capaz de diferenciar pacientes clínicamente activos de los inactivos. Entonces, ¿con qué marcadores serológicos nos quedamos? Básicamente hay muchos candidatos. Están las metaloproteinasas, está el pentraxin 3, están las adipocinas, pero ellos no tenemos cómo cuantificarlos en la práctica diaria. Los niveles de interleuquina 6 quizás pudieran ser el marcador de las citocinas circulantes si pudiéramos hacerlos en nuestra práctica diaria, un índice bastante preciso de actividad de la enfermedad, obviamente comparado con los reactantes de fase aguda, específicamente con la proteína C reactiva. Pero hoy quiero traerles, y que pienso que esto puede ser algo interesante desde el punto de vista de futuras investigaciones, y es los niveles de inmunoglobulina A como un marcador serológico importante y biomarcador en Takayasu. Este es un estudio italiano, pacientes con Takayasu, donde efectivamente, pues, después de iniciar el tratamiento con anti-TNF, en este caso eran pacientes que habían recibido infliximab, los niveles de inmunoglobulina G, específicamente la inmunoglobulina A, que sabemos muy bien que está en mucosas, que responde muy rápidamente
a ese estímulo inflamatorio, a esa parte del daño tisular, se normalizaron después del tratamiento en Takayasu. Entonces, si podemos apreciar en la curva de evaluación en este tipo de pacientes, pudiéramos considerar que sí pudiéramos cuantificar niveles de inmunoglobulina A y pueden ser útiles para identificar los pacientes que inclusivemente no responden a una terapia farmacológica. Eso dentro del escenario de marcadores serológicos. Ahora pensemos si realmente por clinimetría, por esos índices métricos, pudiéramos evaluar actividad de la enfermedad, así como lo hacemos en AR con un DAS28, vasculitis ANCA con un VIVAS o en un lupus con SLEDAI. Entonces miremos qué clinimetría hay con respecto a Takayasu. Quiero presentarles este primer reporte que se llama el score DAY-TAC. Es un score validado en India y en Turquía, hace parte de un consenso de expertos. Tiene algo muy interesante, es que solamente tiene hallazgos clínicos, pero no incluye la parte de imagen. Entonces ese score también, a mi juicio, tiene una limitación bastante importante y es que extrapola todos los sistemas de la parte del VIVAS. Y recordar que comparar vasculitis de pequeños vasos con grandes vasos pues no es efectivamente lo más conveniente. Y adicionalmente, pues considera si el paciente evaluado por el médico desde el punto de vista clínico pudiera tener una enfermedad activa persistente o inclusivamente estar inactivo. Este DAY-TAC fue comparado con la evaluación global del paciente y utilizaron unos criterios importantes que hoy en día utilizan en los estudios, que son los criterios del Instituto Nacional de Salud, que anteriormente se conocían como criterios KER, que es el epónimo, donde la carotidinia, los cambios de peso, digamos la fatiga y las anormalidades a nivel vascular, tanto de lesiones endoteliales que tuvieran por tomografía o resonancia, entraban a jugar un papel fundamental en el diagnóstico. Con el DAY-TAC, un score por encima de 1 se considera actividad de la enfermedad y se encontró que estos pacientes con DAY-TAC mayor de 1 se encontraban activos, igual eran pacientes que tenían desde el punto de vista clínico mayor actividad. Ahora vamos a hablar de otro score que se llama el ITAS 2010. Con ese sí me siento un poco más familiarizada, yo lo utilizo en la práctica clínica. El ITAS 2010 es un score también que surge de un consenso de expertos, ha sido validado en algunos países, entre ellos Brasil y traducido al portugués. Utiliza 6 dominios importantes: abdomen, geniturinario, sistema nervioso central. Se marca cada casilla entre 0 y 2 y pues obviamente desde el punto de vista cardiovascular es muy objetivo para mirar si hay carotidinia, si hay la simetría de la tensión arterial, si hay disminución de los pulsos, si hay soplos, y combina, aparte del hallazgo clínico, los reactantes de fase aguda. Entonces, cuando miramos si el paciente tiene una BCG por debajo de 20, pues está, digamos que en un ITAS de 0 o una PCR menor de 5, pero si supongamos esa BCG está entre 40 y 50, ya tiene actividad la enfermedad y se considera un ITAS 2. Entonces, digamos que es interesante este score porque nos serviría desde el punto de vista de clinimetría para medir actividad de la enfermedad. En junio del año pasado salió este artículo que también me parece muy interesante y quise traérselos el día de hoy, y es una nueva herramienta de derivación y validación para evaluar actividad de la enfermedad también en Takayasu. Este score utiliza los criterios también del Instituto Nacional de Salud y específicamente el criterio 1 y 4. El criterio 1 son pacientes con manifestaciones sistémicas, sean nuevas o recurrentes, y el criterio 4 son pacientes con hallazgos que tengan por angiotomografía lesiones vasculares luminales en territorio arterial que estén previamente afectados o inclusive lesiones nuevas o el engrosamiento de la pared arterial. Y obviamente pues la hipersensibilidad de la carótida o esa dolor durante la palpación que conocemos con carotidinia. Este score considera un paciente con BCG elevada si es mujer por encima de 20 y si es hombre por encima de 15. Entonces, a cada puntuación, por decir la BCG alta, se le da 3 puntos, al criterio 1 se le da 2 puntos, y si un paciente tiene más de 5 puntos, se considera que tiene actividad de la enfermedad. Por debajo de 5, pues se considera inactivo con esta nueva herramienta. Sin embargo, pues se realizó en 144 pacientes, todavía no ha sido validado y creo que puede ser un score bastante promisorio desde nuestra práctica clínica. Ahora vienen los índices combinados. Entonces, estamos viendo que el ITAS maneja hallazgos clínicos con PCR y el DAY-TAC
hallazgos clínicos solamente sin imágenes. Pero ahora tenemos los SCORE que son combinados con métodos de imagen, y en el ACR en Filadelfia fue presentado este Astra que me pareció muy interesante, donde se incorporaron imágenes vasculares al ITAS 2010 que les acabo de presentar. Aquí utilizaron 52 pacientes guiados o seguidos, digamos, por ecografía en un lapso de 3 a 6 meses, y también recibieron pacientes estudio con angioresonancia entre 6 a 12 meses. Este estudio plantea algo muy interesante y es una pregunta que nos hacemos en la parte diaria, es cada cuánto tendríamos que monitorizar con métodos de imagen un paciente con Takayasu. Y este Astra sugiero que si uno hace un seguimiento ecográfico, hagámoslo de 3 a 6 meses, y si uno hace angioresonancia, pues recordar que la resonancia utiliza medio de contraste y tal vez no es tan factible que lo hagamos muy cercano, pero ellos sugieren entre 6 y 12 meses como seguimiento. Aquí le dieron una puntuación importante a la afectación de vasos por cualquier técnica de imagen. Al aumento del grosor de la pared del vaso le dieron unos 3 puntos, y al edema de la pared vascular por angioresonancia unos 3 puntos. Ese ITAS compuesto 2010 tuvo un nivel de concordancia del 83%, y aquí quiero traerles un poquito la tabla. Si pueden apreciar, lo primero hace parte del ITAS 2000, que son los reactantes de fase aguda. Ahorita les decía que un ITAS 3 es cuando tiene una BCG por encima de 60, y si aparte de eso tiene un edema de la pared vascular, ya nos da 6 puntos, y para considerar actividad serían 4 por este score de índice combinado. Ahora hay otro estudio que también se presentó en Filadelfia. Es otro índice conocido como el TIDAI, que es un índice integrado en Takayasu, pero que utiliza imágenes del PET. Yo pienso que el PET ha sido una herramienta hoy en día que está ganando mucha fuerza, sobre todo porque es muy sensible para la parte de inflamación. Y bueno, bien sabemos que el PET tiene algunas indicaciones específicas para llevar al paciente, que debe tener un ayuno por lo menos de 6 horas, no debe tener una actividad física, tener una glicemia por debajo de 126 miligramos por decilitro para poder ser llevado al PET. Y ojo también con los glucocorticoides por el estado de hiperglicemia, porque el PET utiliza un radiotrazador análogo de la glucosa, que es la 18-fluorodesoxiglucosa. El caso es que metabólicamente sí nos ayuda a diferenciar tejidos enfermos de tejidos sanos, y obviamente esa zona hace parte del componente inflamatorio, del patrón inflamatorio que el PET nos da. Y a través de eso han realizado un score que se llama el TIDAT. Aquí utilizaron obviamente síntomas constitucionales del paciente, calificaron la PCR mayor de 10 miligramos por decilitro o BCG por encima de 40 y un TIDAI por encima de 1 para considerar actividad de la enfermedad en comparación con la parte clínica. Y aquí vemos el score. Recuerden simétricamente si tiene carotinia hacia un lado izquierdo lo marcaban, o si lo tenía al lado derecho, si tenía un dolor abdominal de tipo isquémico, una PCR mayor de 10, y la puntuación por encima de 1 se califica como actividad de la enfermedad. Ahora tenemos este otro score combinado que se llama el PET-BAS, también utiliza la tomografía por emisión de positrones. Aquí fueron 46 imágenes de 34 pacientes. Saben que el método de imagen tarda más o menos entre 1 y 2 horas. Se puntuaron 9 áreas arteriales, todas desde la aorta ascendente, abdominal, torácica, entre 0 y 3, 3 entre mayor captación tuviera el paciente por la fluorodesoxiglucosa. Se correlacionaron la actividad vascular del PET, pero se llama PET-BAS, que con niveles de BCG y PCR, y obviamente se encontró que los pacientes que tenían PET-BAS más altos eran efectivamente más activos y eran los mismos comparados con los reactantes de fase aguda, los cuales también se encontraban elevados. Entonces, si vemos en la primera imagen, prácticamente el paciente tiene un PET-BAS elevado. En este caso ellos lo puntuaron como 27, y en la segunda imagen B ven que el PET-BAS está totalmente en 0. Entonces digamos que puede ser un marcador importante también desde el escenario de actividad de la enfermedad. Y ya casi finalizando estos 6 minutos que me queda, voy a hablar de 3 métodos de imágenes importantes, y quiero partir de una premisa donde la imagen es el mayor determinante para evaluar actividad en Takayasu, y eso me parece fundamental. Entonces, el primer estudio que quiero presentarles es con ecografía. Sabemos que el ecodoppler es operador dependiente, pero hoy en día se está haciendo con medios de contraste. En este estudio fueron 115 pacientes con afectación carotídea.
todos evaluados por los criterios que les mencioné ahorita, el Instituto Nacional de Salud, con una especificidad del 95%, una sensibilidad del 27%, y se aprecian en la segunda imagen que dice B, se puede observar por la ecografía que tiene una dilatación importante a nivel vascular. Eso en escala de grises, pero también en el ACR fue presentado en Filadelfia otro estudio ya en color que lo denominan como ultrasonido de tipo microscópico. Utilizan un contraste intravenoso de hexafluoruro de azufre con un transductor lineal que fue de 7 MHz, y la idea es ver cómo ese medio de contraste genera esas microburbujas y hace un realce importante a nivel de la basa vasorum. Una población muy chiquita, 16 pacientes con Takayasu, de los cuales fueron 5 con actividad, y pues si lo vemos en método de color, apreciamos que efectivamente pues ese medio de contraste permite de cierta manera por la ecografía evaluar el escenario de actividad de la enfermedad. Espero que en Colombia podamos disponer de este tipo de imagen que es tan sencillo. Bueno, tomémonos 2 minutos más, uno para hablar de tomografía. Creo que la angiotomografía es lo que más utilizamos en nuestra práctica clínica. Este fue un estudio de 162 angiotomografías aórticas de 140 pacientes con Takayasu. Tal vez lo maluco de la tomografía es la radiación, por eso generalmente no hacemos tan seguido este tipo de técnica. Aquí evaluaron pacientes con enfermedad activa y con enfermedad inactiva, y la característica importante para ellos mirar si tenía algún compromiso vascular es que el engrosamiento fuera por encima de 3.3 milímetros. Entonces, en ese método, si vemos la primera imagen, ¿cómo va? Prácticamente es un corte axial y vemos que el diámetro que tiene el vaso está alrededor de 6.3 centímetros. Y si lo vemos en longitudinal, pues vemos la estenosis que tiene la aorta torácica en esa imagen, comparada con la imagen D, que es el PET, donde captó metabólicamente ese componente vascular de estenosis a nivel de la aorta. Bueno, y ya digamos que entre resonancia y tomografía para monitorizar pacientes, aquí tomaron estos datos de la clínica Cleveland entre el 2002 y el 2020, fueron 94 pacientes, obviamente la mayoría mujeres, que es lo esperado en los pacientes con Takayasu. Características importantes de esta imagen es evaluar si había estenosis, evaluar si había oclusión, aneurismas o disecciones, y se encontró pues que había actividad en 14% y estable 86%. Entonces, un método de imagen que puede ayudar inclusive no solamente para medir actividad, sino para hacer seguimiento y monitoreo de los pacientes. La recomendación del ASTRA es que hagamos el monitoreo con angioresonancia o con tomografía entre 6 y 12 meses. Y ya para finalizar, 2 palabras con respecto al PET. Creo que este es de los métodos de imagen que en este momento me gusta mucho para el tema de vasculitis, específicamente grandes vasos. Obviamente no tenemos la disponibilidad de hacerlos en muchos escenarios. Yo por lo menos en el eje cafetero no cuento con PET. Básicamente es muy costoso, y sabemos que desde el punto de vista administrativo puede tener un poco de barreras para estarlo solicitando. Él evalúa 3 patrones importantes, recordar las indicaciones importantes para llevar el PET. Y efectivamente en este estudio de finales del año pasado que salió publicado, fueron 13 pacientes, también una corte muy pequeña, 18 exploraciones con PET, y encontraron en la mayoría de ellos patrones inflamatorios. Entonces creo que es un método de imagen bastante promisorio en el escenario de actividad de la enfermedad. Entonces, ¿con qué evaluamos la actividad de Takayasu? Bueno, creo que es con todo lo que hemos presentado. Yo podría decirles que si queremos ser muy exactos en la actividad de la enfermedad, miremos muy bien las manifestaciones clínicas, miremos muy bien esos marcadores inflamatorios que tenemos, utilicemos alguna clinimetría y adicionalmente hagamos valor a los métodos de imagen, porque sin duda es el mayor determinante de actividad de la enfermedad en Takayasu. Bueno, con esto termino. 50 segundos de la charla, simplemente dándole las gracias por la invitación a este congreso y decirles que estas enfermedades son más comunes de lo que pensamos, pero más graves de los que imaginamos. Muchas gracias.